Un saludo muy especial en esta hora. José Cisneros les saluda. Es para mí un gusto poder estar con ustedes en esta ocasión. Les traigo un poderoso mensaje acerca de lo que es el plan de salvación. Ese plan que todo siervo de Dios, toda persona que conoce a Cristo, eh, necesita saber para platicarlo con su familia que no conoce de Cristo, con todos aquellos amigos, trabajadores, que no conocen también del Señor, ¿verdad? Compañeros de trabajo. En esta ocasión quiero hablarles de este hermoso mensaje, duro, pero que va desde lo más profundo de mi corazón. Comparte este video en esta plataforma, compártelo, pongan un like, ¿verdad? Esto nos ayuda a nosotros a que este mensaje siga corriendo a todas sus amistades que ustedes tienen, ¿verdad? Y que este mensaje pueda llegar a muchas almas, ya que el tiempo del Señor se acerca, ya Cristo viene pronto, y es por eso que el Señor ha levantado mensajeros de la palabra del Señor. El Señor está levantando siervos que te traiga este mensaje, porque dice la palabra del Señor que después no va a haber excusa, ¿verdad? De que todos juntos escuchemos los mensajes de la palabra del Señor, basados en la palabra del Señor, porque se predica la palabra de verdad y es hermoso cuando se predica la palabra de verdad, pero es hermoso también cuando se vive la palabra de verdad. ¿Verdad? Son dos cosas muy importantes. Así que, mi querido hermano, ¿tú te has preguntado alguna vez si cómo, cómo yo llego al cielo? ¿Cómo yo puedo tener esa vida eterna que el Señor ha prometido a su pueblo? Antes nos recordábamos nosotros que nuestros familiares nos decían, ¿verdad? Que nosotros nos íbamos al cielo portándonos bien. Nosotros nos íbamos al cielo eh, no haciéndole un mal a nadie, ¿verdad? Pero no se nos explicaba el verdadero camino para llegar a Cristo Jesús. Ese verdadero camino que Cristo Jesús nos dejó en su palabra establecido, cómo nosotros podemos llegar y podemos tener ese perdón. Así que en esta ocasión vamos a ver nosotros esa forma para llegar al Padre. Dice la palabra del Señor que la Biblia declara que solo podemos llegar o podemos ir al cielo solo por medio de la fe en Cristo Jesús. Y por eso es que la palabra del Señor nos trae esa convicción de pecado. Vea, la palabra nos muestra el pecado. Todo predicador, todo evangélico, todo siervo que el Espíritu lo ha dotado con esos dones, con esos talentos, eh, y expone la palabra de Dios o predica la palabra de Dios, es muy importante declarar el pecado que que está en la vida humana, en el corazón del hombre, para que el hombre vea y entienda la necesidad de buscar a Dios. No solamente diciéndole que Dios tiene un propósito en su vida. Sí, ellos lo saben, todo el mundo lo sabe, que Dios es un Dios de amor, un Dios de que puede hacer cosas grandes en la vida. Pero no le dice cómo es que a Dios le agrada. Dice Pablo en, en Romano, él escribía a los romanos en el capítulo 1, verso 16,
Dice la palabra del Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque dice, porque es poder de Dios para salvación al que cree. Uh-huh. La palabra de Dios, el Evangelio de Dios es poder para salvación para aquel que cree, dice la palabra de Dios. Tú cuando crees, recibes ese poder de Dios en tu vida. Por eso es que Dios te cambia tu vida. Por eso es que Dios hace cosas grandes en tu vida. Así que dice la palabra del Señor, sigue diciendo, y dice al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Dice, y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Cuando tú tienes fe, dice la palabra de Dios, el justo por su fe vivirá. Así que la palabra del Señor es bien clara en el verso 18 que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, dice la palabra de Dios. La ira de Dios se revela. Y dice, e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. O sea que endurecer el corazón hay consecuencias muy graves. Porque la ira de Dios va a descender sobre ese corazón endurecido. Y dice la palabra de Dios, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. No hay excusa. Dios te lo ha manifestado, Dios te lo ha hablado, Dios te lo ha mostrado por toda su creación, dice. Así que si el perdón de Dios, sin el perdón de Dios, no podemos tener una vida eterna ni ir al cielo. Eso expone la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios 1. Efesios 1 dice la palabra de Dios de Efesios 1:3. Dice la palabra de Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales en Cristo. Dice, según nos escogió, dice, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuese santos y sin mancha delante de Él. Él te constituyó para que estuviéramos delante de Él, sin santos y sin mancha, dice la palabra de Dios. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo Él nos adopta. Él es nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo, dice la palabra de Dios. Dice, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. Y dice, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. Tenemos perdón por su sangre, dice la palabra de Dios. Dice, el perdón de pecados, dice, según la riqueza de su gracia. Gloria al Señor por ese amor de Dios, de que tenemos ese perdón de pecados por medio de Cristo Jesús. Así que ese perdón de Dios es obtenible para todos. No hay excepción.
tú si te alejas de Cristo, tú puedes buscar a Cristo. Tú no te puedes quedar así perdido, solo, abandonado. O tú puedes decir porque tienes una vida que el enemigo ha jugado con tu vida y has vivido en un mundo de pecado. Pero dice la palabra del Señor de que no hay excepción de personas. Dice, porque de tal manera, dice la palabra del Señor, amó Dios al mundo. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. ¡Wow! Para que nadie se pierda, para que tengas una vida eterna. Nadie. Todo aquel que cree en Cristo Jesús no se pierde. Dice, le sigue diciendo la palabra del Señor, en su palabra, dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Fíjese bien, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor, Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro Rey, Él es nuestro libertador. Él es el predicador de predicadores. Él es el que ofreció su vida con sangre por ti y por mí. Dejó toda su gloria y vino y se humilló. Dice la palabra del Señor, y en Él estaba la vida. Dice la palabra. Y a los suyos vino y los suyos no le conocieron, dice la palabra en Juan. Así que, mi querido hermano, dice, el que en Él cree no es condenado, dice la palabra, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Mm? ¿Tú crees en Cristo Jesús? Porque en el ser humano está esa decisión. Si se condena o es libertado por Cristo Jesús, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dice la palabra de Dios. Ahora tú entiendes por qué el enemigo ha levantado tantas sectas, tantas cosas, falsas enseñanzas, en el que menosprecian a Cristo, menosprecian a aquel a quien dio su vida para ese perdón de los pecados, por ese amor, manifestando ese amor. Y quieren verlo a Jesucristo como un profeta más. Así que sigue diciendo la palabra, y esta es la condenación. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Óigame bien lo que dice la palabra. La luz vino al mundo. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Qué tristeza. Qué tristeza que haya gente todavía que siga amando las tinieblas. Qué tristeza que hay gente todavía que prefiere mejor el mundo. Si el mundo da cosas temporales, pasajeras, huecas, falsas, y el mundo sigue buscando malas tinieblas. Dice, porque sus obras eran malas. ¿Por qué los hombres aman más la luz que las tinieblas? Porque sus obras, dice, eran malas.
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La misma palabra lo declara. ¿Por qué la gente no viene a la luz? Para que sus obras, su vida, cómo lleva su vida, no sean reprendidas. Quieren seguir en la misma vida pagana, impía. Entonces dice la palabra del Señor, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Wow, hermosa la palabra del Señor. Así que la palabra del Señor nos sigue diciendo en Mateos 7:21, nos dice la palabra del Señor. En Mateo 7:21 dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tú puedes ver hoy en día tanta gente permaneciendo en las iglesias, gente que no ora, gente que no ayuna, gente que no busca la palabra, gente que no busca obedecer la palabra de Dios, y a veces hasta se jalta. Yo sirvo en una iglesia, yo hago esto en una iglesia, yo estoy en un ministerio, pero no se vive la palabra del Señor. Por eso es que lo bueno de una iglesia es que se predique la palabra de verdad, pero que también se viva la palabra de verdad. Hay tantas iglesias que lastimosamente, como vemos en el libro de Apocalipsis, están muertas, predicando palabra de verdad, pero viviendo una vida muerta. Así que dice la palabra del Señor de que nadie que le van a aquellos tiempos, dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, yo profetizaba en tu nombre, y en tu nombre echábamos fuera demonios, dice la palabra del Señor, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice la palabra del Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es dura la palabra del Señor. Por eso en este plan de salvación, lo importante es de que la persona sepa que hay un pecado que lleva a la condenación, que hay una ira de Dios para todo aquel que endurece su corazón, que hay un juicio para todo aquel que no busque a Cristo como su Salvador personal. Y por eso es necesario que Cristo, vengamos delante de Él, declaremos con nuestra boca que creemos en Él, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, que nos perdone nuestros pecados, que nos limpie, que cambie de nuestro corazón que tenemos lleno de maldad, que nos transforme y que nos escriba en el libro de la vida, que nos haga una nueva criatura, que entierre todas esas cosas pasadas. Dice la palabra del Señor, Dios repudia. Te quiero decir esta palabra en esta noche. Dios repudia el pecado. Dios repudia el pecado. Porque habrá un juicio
Dice, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión, dice la palabra del Señor. La compasión, dice, la compasión triunfa en el juicio. Es dura la palabra del Señor. Va a haber un juicio sin compasión. ¿Mm? Por eso es que, mi querido hermano, del todo el corazón, mi querido amigo, mi consejo en esta ocasión es de que busques a Cristo mientras pueda ser hallado. Que lo busques de todo corazón. Él está con los brazos abiertos para perdonar tus pecados. Pero quiero que sepas que de antemano Él sabe cómo está tu vida espiritual, cómo está tu vida. Pero tú necesitas venir delante de Él y humillarte delante de Él y pedirle perdón por esos pecados. Él conoce tu corazón y Él lo puede sanear, Él lo puede cambiar. Dice Romanos 3:21, dice, pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Eh? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Nosotros éramos pecadores, es más, fallamos, pero por eso necesitamos de Cristo, necesitamos de la palabra, necesitamos aprender más de la palabra. Por eso dice, tú te podrías preguntar, cuando dice la palabra del Señor, para todos los que creen en Él, donde dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo Jesús, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú te puedes preguntar, ¿cómo es posible que siendo pecadores podamos entrar en el reino de los cielos? Y dice la palabra del Señor en Juan 10:10. El ladrón no ha venido sino a hurtar, a matar y a destruir. Dijo el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón viene para hurtar y destruir. El enemigo te quiere destruir tu familia, tu hogar, tus hijos. Quiere destruirte a ti. Quiere que no triunfes. Quiere que tú fracases. Y si tú ya fracasaste, tú puedes reverdecer nuevamente. Dios te puede dar vida. Porque dice la palabra del Señor que mas yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Dice la palabra del Señor. Y en Juan 14:3 dice, y si me fuere, y os prepararé lugar, dijo el Señor. Y yo me voy, les prepararé un lugar. Dice, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén, dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Qué bonita esta palabra. Me encanta compartir esta palabra. No soy ni pastor. Soy un siervo que el Señor ha dado ese don, ha dado esa sed de leer palabra y de compartirte palabra y ser un instrumento de bendición para tu vida. Así que comparte estos videos,
suscríbete al canal. Con gusto prepararemos más lectura en la palabra del Señor para traerte este pan de vida. Esa voz del Espíritu Santo llegue hacia ti. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.